Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Algunas personas que están en contra que la mujer sea pastora se atreven a juzgar, condenar, a considerar que están en completa rebelión toda aquella mujer que ejerza el ministerio de pastorado. Por ejemplo, leo textualmente un fragmento de un estudio que está en la internet titulado El ministerio de la mujer en la iglesia, escrito por el pastor J.A. Holowitty, el cual dice, cito: ante el tribunal de Cristo, inmediatamente después del arrebatamiento, cuando los pastores estemos rindiendo cuenta de nuestro pastorado, no habrá en este grupo una sola mujer, porque en el concepto divino no hay mujer pastora. Fin de la cita. También dijo, cito: la rebelión es contra Dios. En estos últimos años hemos visto los llamados movimientos feministas, con sus demandas de salarios iguales, y por desempeñar puestos en las fuerzas militares, donde después de probar por un tiempo, algunas mujeres han desistido por no poder soportar físicamente sus exigencias. Pese a todo, este espíritu de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos, sigue en pie. La Iglesia tampoco ha podido escapar de esta modalidad moderna de rebelión. Pero, ¿es realmente moderna? Si comenzó con Eva, no es para nada reciente. Esta cruzada pro mujeres pastora no es algo aislado del resto de los acontecimientos reservados para los últimos días. No debemos extrañarnos, porque vendrán incluso otras modalidades peores como producto de la rebelión contra Dios, contra la Biblia y la Iglesia, y todo dentro de la propia Iglesia que se llama cristiana. Fin de la cita. Si en este siglo XXI encontramos oposición tan férrea y desprovista de argumentación sana y convincente, sino totalmente visceral, emocional, desde una óptica chauvinista o discriminatoria, intolerante, y se justifican diciendo que lo hacen para guardar, entre comillas, la sana doctrina, me pregunto, ¿cómo sería en los siglos anteriores al siglo XX? ¿Cuántas barreras tuvieron que salvar las mujeres para ser tenidas por dignas de ser valoradas como personas tan iguales al hombre? El autor del libro ¿Por qué creo?, de James Kennedy, de la editorial Vida, en el capítulo 10 titulado ¿Por qué creo en el cristianismo?, dice lo siguiente, cito: ¿y qué diremos de la condición de las mujeres de aquel tiempo? En el mundo pagano, la condición de las mujeres no era menos deprimente que la de los niños. Las mujeres eran de muy poca estima, hasta que vino Jesús. Los escritos de los hindúes, los escritos brahmánicos, declaran que la mujer no es nunca para la independencia. Las mujeres no tienen nada que ver con las escrituras de los hindúes
y las mujeres pecadoras deben ser tan asquerosas como la misma falsedad. Robert Ingersoll, un gran escéptico que daba conferencias contra la Biblia, tuvo una vez la temeridad de afirmar que las mujeres estuvieron mejor en las tierras paganas de cómo lo estaban en las tierras cristianas. Pensemos en la condición de las mujeres en las tierras paganas. El viajero comandante Cameron fue testigo en el centro de África de la muerte de un cacique y de la práctica usual que siguió. Primeramente, los miembros de la tribu desviaron el curso de un río, y en el lecho del río hicieron una enorme excavación, cuyo fondo fue cubierto de mujeres vivas. En un extremo del hueco se colocó a una mujer sobre sus manos y sus rodillas, y sobre la espalda de ella se colocó sentado el cacique muerto, cubierto de abalorios y otros tesoros. Lo sostenía por ambos lados una de sus esposas, mientras que la segunda se sentó a sus pies. Luego se les echó encima la tierra con palas, y así todas las mujeres fueron enterradas vivas, con excepción de la segunda esposa. Para ésta había una costumbre misericordiosa, pues tenía el privilegio de que la mataron antes de enterrarla. O considérese la grotesca costumbre de la viuda hindú: donde quiera que muriera el marido, la mujer era quemada viva en la pira de su difunto. Fin de la cita. El espíritu de la ciudad antigua era ya antifeminista. La civilización griega reposaba sobre una doble desigualdad: la existente entre los hombres, el esclavo o el extranjero respecto al ciudadano, y la de los sexos. La mujer vivía confinada en la casa, donde algunas habitaciones le estaban especialmente reservadas. El gineceo no disfrutaba de ningún derecho político y hasta el siglo V no se le permitió heredar. Pero cuando dispuso de un patrimonio personal, no lo pudo administrar libremente. La condición inferior en Grecia se refleja vivamente, por ejemplo, en la inhumana costumbre de permitir al padre rechazar al recién nacido si éste era de sexo femenino. Nos dilataríamos mucho si revisamos en todas las culturas y épocas pasadas el trato discriminatorio al sexo femenino. Esto demuestra que a la mujer le costó mucho, sino en extremo, su emancipación. Hablamos y hasta conmemoramos la emancipación de los esclavos, pero poco se toca de las luchas de las mujeres para ser tratadas con sentido de humanidad, y pienso que aún no ha culminado la tarea. Ahora, voy a citar un texto bíblico, el cual reconozco que es considerado como un texto oscuro. ¿Qué es un texto oscuro de la Biblia? Un pasaje oscuro es uno cuyo significado no se puede entender con facilidad. Como es difícil entender estos pasajes, aun cuando se empleen los correctos principios de interpretación, no se deben usar como base para establecer ninguna doctrina. En el texto oscuro se presta para más de una interpretación. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos un verso bíblico en especial que es considerado texto ambiguo y es pilar fundamental en nuestra fe, en nuestra doctrina. Ese texto se encuentra en Isaías 7:14, que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el contexto jamás aparece una evidencia que diga que se está profetizando del Mesías y su nacimiento virginal, y los amigos judíos se aferran a que es un pasaje ambiguo para no admitirlo, darlo por veraz, es decir,
que no creen que se refieren a Jesús de Nazaret y su concepción sobrenatural por medio del Espíritu Santo. La identificación de este niño ha sido objeto de muchas discusiones, pero la gran mayoría de los intérpretes modernos considera que la señal dada por el profeta debía ser un acontecimiento cercano. De lo contrario, Acaz no habría podido recibir esa señal como prueba de que los reyes de Damasco y Samaria fracasarían en el intento de arrebatarle el trono al descendiente de David. Por tanto, la madre del niño debió ser una mujer conocida de Acaz, muy probablemente su propia esposa. Algunos han comparado a esta joven con la esposa de Isaías y su hijo recién nacido, pero no podía ser ella, dado que ya tenía un hijo, Ser-Hasub, y a su segundo hijo no lo llamaron Emmanuel. Algunos creen que quizás la primera esposa de Isaías había muerto y entonces esta es su segunda esposa. Lo más probable es que esta profecía tuviese un doble cumplimiento. Primero, una joven mujer soltera de la casa de Acaz se casaría y tendría un hijo, antes que pasaran los 3 años, 1 año para el embarazo y 2 para que el niño tuviera edad para hablar. Serían destruidos los 2 reyes invasores. Segundo, Mateo 1:23 cita a Isaías 7:14 para mostrar un cumplimiento posterior de esta profecía, en la cual una virgen llamada María concibió y dio a luz un hijo, Emmanuel, el Cristo. La palabra hebrea empleada para designar lo que traducimos por virgen, en realidad no tiene el sentido específico fisiológico y moral, ya que almak significa de suyo doncella, mujer en estado núbil, en edad para casarse, incluyendo sobre todo la idea de juventud. La palabra equivalente a virgen en hebreo sería betulak. Y si bien la palabra almak no tiene sentido específico de virgen, desde el punto de vista lexicográfico, no obstante, examinando los diversos lugares de la Biblia en que se encuentra, parece insinuar cierta relación con la idea de virginidad, pues nunca se emplea aplicada a una mujer casada, y por otra parte, en algunos casos designa ciertamente una mujer virgen, al menos en la estimación pública, es decir, una doncella que se supone virgen mientras no se demuestre lo contrario. La palabra hebrea en el texto de Isaías va acompañada del artículo, lo que supone cierto énfasis de parte del profeta al presentar a esta misteriosa doncella, incluso sobre su condición de tal, y cómo la presenta ya encinta. Parece que el profeta piensa en la concepción excepcional del niño que dará a luz. Y si se admite que el profeta insinúa la idea de la concepción fuera de las leyes naturales, al suponer que esa doncella está ya en estado, es necesario admitir que también el parto es algo fuera de lo normal, ya que los 2 verbos, grávida y dando a luz, están en el mismo tiempo gramatical. La Virgen, una mujer determinada, conocida del profeta y de sus oyentes, señala en primer término la mujer todavía virgen, que pronto llegaría a ser la segunda esposa y daría a luz un hijo, cuya llegada a la edad del discernimiento, unos 3 años, estaría precedida por la liberación de Judá de sus 2 invasores. Como se puede apreciar, el texto de Isaías 7:14 se presta
para varias interpretaciones, pero para nosotros los cristianos no tenemos dudas que se refiere al nacimiento mesiánico de manera sobrenatural y que se cumplió en María cuando se halló que había concebido del Espíritu Santo. Las evidencias que corroboran a Isaías 7:14 la encontramos en los Evangelios, donde está registrado su nacimiento, y estos textos paralelos, aunque sea ocasión para mucha discusión, nos dan base para entender a Isaías 7:14 en la interpretación cristiana mesiánica. El texto oscuro al que me refiero es Jeremías 31:22, que dice: ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Este texto se presta para diferentes interpretaciones, pero en este momento nos enfocaremos en una interpretación que los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora rechazan ya de antemano, no porque no tenga sentido, sino porque sus prejuicios de plano ya no les permite ni por un instante valorarla o sopesarla desde un enfoque imparcial. Quizás aluda a la idea de que la mujer protegerá al varón, al hombre, lo inverso de lo normal. El significado no está claro. La frase Jehová creará una cosa nueva supone algo sin precedente que no ha ocurrido antes. Por lo tanto, aun si no existiera un caso en toda la Biblia donde alguna mujer ejerciera autoridad sobre el pueblo, aunque sí la hay, pues es comprensible que no apareciera debido a que es algo nuevo. Me estoy refiriendo a escala, como se ve en los últimos tiempos. Como dice el judío Sándor Abraham en la página de la internet titulada La mujer en la era mesiánica, cito: esta declaración es de gran importancia según los diferentes niveles de interpretación. En un contexto escritural, entendemos que se refiere claramente a la completa restauración de todo Israel en la era mesiánica, pero también tiene un significado literal que concierne al restablecimiento del plan original para la humanidad. Para presentar una exégesis más exacta de este pasaje, necesitamos dar una traducción literal del texto hebreo, porque Hashem ha creado algo nuevo en la tierra. La hembra rodeará, cercará, sitiará al hombre fuerte. El término usado por el profeta, que es traducido en la mayoría de las versiones de la Biblia como mujer, no es la palabra más usual Ishab, en oposición a Is, hombre, sino Negvab, que significa simplemente hembra, denotando sexo femenino, con las características naturales de la feminidad. De la misma manera, el término traducido hombre no es Is, sino Geber, que significa un hombre fuerte, un guerrero, un combatiente. En el principio de este estudio, hemos presentado a la primera mujer en su condición original de perfecta igualdad con el hombre, según el diseño del Creador. Luego hemos mencionado la guerra como una de las principales causas
de la sumisión de la mujer a través de la historia y su necesidad de protección, la cual era responsabilidad de su marido. Pero en este estudio no estamos específicamente refiriéndonos a Israel, sino a la mujer en la era mesiánica. El anuncio, porque Hachén ha creado algo nuevo en la tierra, la hembra rodeará, cercará, sitiará al hombre fuerte, suena como una inversión de roles, de modo que en algunas versiones es traducido: la mujer cortejará al hombre, o también la mujer amará apasionadamente al hombre. Mientras que tales traducciones podrían ser aceptables, estas implican una revolución de la situación histórica y pueden desviar la interpretación hacia la idea de que los derechos sociales que las mujeres en el occidente están alcanzando puedan ser un cumplimiento parcial de esta profecía, que no lo es. La aseveración bíblica va más allá de estos logros. Es una completa restauración de la condición original. Lo nuevo que Hachén ha creado es una renovación de los orígenes, de la misma manera que el nuevo pacto es una renovación del ya existente, una completa restauración. En esta profecía, la mujer es de nuevo Eser Knedo, la ayuda idónea, la pared portante, la que es igual y opuesta, la compañera perfecta. El hombre fuerte, que representa el poder, el dominio, el gobierno, es ahora rodeado, cercado, sitiado por su compañera. Ella es incluso su protectora. Ella representa la unidad familiar en la cual el hombre vive en paz, como la mujer descrita en Proverbios 31:10 al 31. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. La mujer, en su posición original restaurada, es el refugio del hombre, su tabernáculo, su santuario físico. Ella es para su esposo como el templo para el pueblo de Israel. Fin de la cita. Dice en Génesis 2:23: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo dijo a los corintios que se portasen varonilmente, y lo dijo no como una cualidad masculina, sino como una cualidad humana global. Un hombre y una mujer pueden ser igual de varoniles en su comportamiento y valor. Al hombre se le dice cíñete como un varón valiente. Y si leemos Proverbios 31, la verdad es que lo que se ha traducido por virtuosa es la palabra kehail, que significa valerosa, fuerte, guerrera, poderosa, robusta, varonil, vigorosa. La cultura machista se ha encargado de ponerle lacitos rosa al proverbio, cuando en realidad es un proverbio de corazas. Y dice en la Biblia comentada, profesores de Salamanca, cito: recientemente se ha propuesto una luminosa solución que también parece encajar en el contexto. El profeta invita a los exiliados a no vacilar y a que preparen el camino, y para que no sientan aprensiones sobre los peligros del itinerario por el desierto, les anuncia
un portento inaudito: la hembra rodeará al varón. En las caravanas, normalmente, las hembras con sus niños, como seres indefensos, van en el centro de la comitiva, mientras que los varones, como más fuertes, van en los flancos, con las armas en la mano, dispuestos a defender a los componentes de la caravana contra cualquier repentina incursión o racia de los belicosos beduinos. Esta disposición es la normal, pero en la caravana de retorno de los exiliados, Dios los protegerá directamente, en tal forma que las mujeres pueden libremente ir en los flancos, rodeando al varón, que iría descuidado en el centro, pues no habrá peligros inesperados. Así pues, aquí se exaltaría la suprema seguridad de que disfrutarán los repatriados en su camino de retorno. Fin de la cita. Eso es definitivamente algo nuevo. Si podemos constatar por nosotros mismos, podemos ver que en estos últimos tiempos, cosa que era difícil de creer en aquel tiempo, debido a que la mujer estaba sometida totalmente al dominio del hombre, no se le permitía ninguna actividad que no fuera las concernientes a la del hogar. Ahora podemos ver que la mujer ha cercado al varón, ostenta autoridad sobre él en muchos ámbitos, en lo profesional, como el trabajo, política, ciencia, artes, entre otros. Aunque sea un texto oscuro, pregunto, ¿podemos negar que en estos últimos tiempos la mujer ostente autoridad? ¿Y eso no guarda armonía con la Biblia? Supongo que para las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora, esto es solo una casualidad y ni remotamente puede ser un cumplimiento de esa profecía. El título del mensaje, por ser considerado Jeremías 31:22 un texto oscuro, no existe la posibilidad que en los últimos tiempos la mujer pueda ejercer autoridad. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.